sé que hoy tenía planeado subir el video de los BRICS, pero voy a tener que posponerlo debido a que estoy muy enojado. ¿Acaso tus equipos muertos volvieron a perder? No, los limitados juegan el fin de semana. En realidad estoy enojado porque el sábado pasado recordé la injusta reputación y destino que se ganó María Antonieta. La que aparece en Toy Story. Con María Antonieta y su hermanita. No, la reina de Francia, a quien se le acusó, justamente por cierto, de ser una persona desconectada con la realidad, que desconocía las penurias por las que atravesaba su pueblo, y que no tenía de paro en gastar inmensas sumas de dinero en cosas más innecesarias que palanca de cambios en Rusia. Lo cual, claro, no es algo positivo, y probablemente hoy en día esto le habría significado una rica cancelación hacia su persona, pero humillarla públicamente, separarla de sus hijos, y hacer que su cabeza fuera el balón del Mundial de Fútbol. No sé, personalmente creo que fue un trato sumamente desproporcionado a su actitud maliciosa, que ni siquiera era maliciosa, y mucho menos si tenemos en cuenta que su comportamiento era lo que se esperaría de alguien en su posición. Digo, nació en el siglo XVIII, creció en el seno de la familia real austríaca, desde su nacimiento estuvo rodeada de lujos, se relacionó casi exclusivamente con personas de su misma clase social, no tuvo la posibilidad de crear vínculos reales con personas comunes y así conocer sus necesidades, no era una persona particularmente inteligente, y su educación fue nula en cuanto a temas que le podrían haber ayudado a comprender el mundo como lo es la economía y la sociología, principalmente porque aún no existía Sergio el Sí. Sergio, con tus videos solo he aprendido a hacer chistes sobre mujeres y a insultar a otros países latinoamericanos. Oye, quizás en alguna ocasión me he reído de nuestra región, pero nunca he sido machista. ¿En serio? ¿Y qué opinas de esto? Mujer al volante, peligro constante. Ahora sobre las acusaciones de ser una derrochadora, sí, son bastante acertadas. Luego de mudarse a Francia producto de su matrimonio con el futuro Luis XVI, la María Antonieta de 14 años se volvió una auténtica despilfarradora de dinero, comprando lujosos vestidos hechos con la más fina seda, adquiriendo joyas de primera calidad, organizando fiestas gigantescas como en la que estuvo McLovin, y sobre todo apostando en Bet365, la única casa de apuestas que duplica el primer depósito y que te permite retirar el dinero de una manera. Pero aunque por sus numerosas compras la gente le puso el sobrenombre de Madame Déficit, y comenzaron a culparla de que Francia se estuviera volviendo independiente de Avellaneda, lo cierto es que, sus gastos no le permitían ni siquiera entrar al podio de nobles más derrochadores de Versalles, y definitivamente no eran suficientes como para hundir las arcas de una potencia mundial como lo era Francia, por lo que responsabilizarla de la crisis financiera es como decir que los periodistas españoles tienen empatía. Ha dicho el CIS hoy que 1 de cada 3 españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado? Sí, claro, he perdido a mis padres. ¿Quién quieres que gane la Eurocopa? Pero si los gastos de María Antonieta no eran tan grandes, ¿por qué las finanzas del país se estaban yendo al carajo? Pues una de las principales razones es su rivalidad con Inglaterra, que llegaría a su máxima expresión a mediados del siglo XVIII, cuando ambas potencias se enfrentaron en un 1-1 sin camisa para ver quién sería el dueño de Norteamérica, y lamentablemente para nuestros amigos de Europa continental, Londres sería quien se alzó finalmente con la victoria. Sin embargo, los franceses, siendo franceses, no se quedaron conformes con la derrota, y cuando los estadounidenses comenzaron su lucha por la independencia, estos estuvieron más que dispuestos a otorgarles un generoso apoyo tanto económico como militar para lograr su propósito en la vida: joder a los ingleses. Algo que conseguirían, sí, pero no sin antes pedir un montón de dinero prestado para ayudar a los gringos, dinero por el cual pronto les comenzarían a cobrar intereses a los que no podrían hacer frente por lo roto que estaba el sistema tributario, lo cual solucionarían pidiendo más deuda por la cual le cobrarían más intereses que no. Bueno, creo que ya se entendió que habían entrado en una espiral de deuda, así que vayamos con el clip.
Sergio, ¿a qué te referías cuando dijiste que su sistema tributario estaba roto? Pues a que el Estado no recolectaba todo lo que podía, primero porque la Iglesia no pagaba impuestos por casi ninguna de sus abundantes posesiones o por sus grandes extensiones de tierra, segundo porque gracias a su estatus, los nobles no tenían las mismas obligaciones fiscales que el resto del país, y tercero porque a los plebeyos se les perdonaba mentira como los otros dos no aportaban al Estado, este les rompía la espalda a los pobres con impuestos. Me acabo de dar cuenta que mi país está igual que la Francia de hace 3 siglos. Gracias a Dios yo soy de los que evaden impuesto y sobre la famosa frase, que coman pasteles, dicha luego de enterarse que los pobres no tenían nada que comer. No. María Antonieta nunca dijo esa frase, no hay testigos, escritos, o pruebas que lo respalden, es más, cuando se escribió el libro en el que se hace referencia a dicha frase esta aún era una niña, estaba en su hogar en Austria, y no era la reina de Francia, pero si aún todo lo anterior no fue suficiente para convencerlos, quizás esto lo haga. Digo esto. Y es que sí. Durante varios años María Antonieta fue la típica niña mimada que no le importaba el resto del mundo, sin embargo luego de alcanzar la adultez y experimentar su evento canónico esta comenzaría una transformación radical. ¿Te refieres a cuando se convirtió en madre? No, me refiero a cuando asistió al cumpleaños de Dimitrix. Es que me pidió un saludo y no supe cómo ponerlo de forma orgánica en el video. Ok, tienes razón, me refiero a cuando se convirtió en madre, un punto en su vida luego del cual pasaría de ser una despilfarradora en serie a una persona que apenas gastaba en lujos, o por lo menos para los estándares de la nobleza, y que era descrita por quienes la rodeaban como una mujer generosa, caritativa, y a quien genuinamente le importaban las personas. Entonces se inscribió en el Partido Comunista. No, ella sí ayudaba en algo, como por ejemplo donando grandes cantidades de dinero a escuelas y orfanatos, estableciendo un hogar para madres luchonas, vendiendo sus posesiones para ayudar a las familias necesitadas, y siendo la patrona de una sociedad que ayudaba a viudas, ancianos, ciegos, y cachorritos. Bueno, quizás lo último solo lo dije para generar simpatía, ahora si se preguntan por qué María Antonieta era odiada si con sus 37 años llevaba casi 2 décadas reformada, pues en realidad hay varios motivos que lo explican, como por ejemplo su título y género, ya que incluso con la popularidad de Luis XVI en el piso, la gran mayoría de los franceses aún no se atrevían a criticar directamente al rey, pero sí a su esposa. También influyó el sensacionalismo de la prensa y la gran facilidad con la que se esparcían los rumores por aquel entonces. ¿Supiste que la reina consiguió 7 amantes? Yo oí que eran 8 quintillones. Esa es la deuda del país, pendeja. Así es cierto, y el hecho de que esta era una reina proveniente de Austria, lo cual, debido a su histórica rivalidad con Francia, causaba una gran consternación y sospechas entre la población, tal como lo haría hoy en día si la esposa del presidente de Argentina fuera inglesa, que la de Rusia fuera ucraniana, o que la de Estados Unidos fuera una dieta equilibrada. Aunque personalmente considero que el factor más importante es que la gente estaba enojada con el sistema, los plebeyos que componían la mayor parte de la población no contaban con representación política, la iglesia y los nobles, ergo los más ricos y poderosos del país, no le aportaban prácticamente nada a las arcas del Estado, lo cual hacía que los menos favorecidos tuvieran que soportar una carga fiscal infernal. Por la espiral de deuda los servicios públicos colapsaron y se tuvieron que aumentar aún más los impuestos, lo cual sumado a una mala cosecha que produjo tanto escasez de alimentos como la subida del precio de estos causaría que el enojo del pueblo se transformara en odio, odio que daría inicio a la Revolución Francesa. Pero Sergio, te faltó mencionar un montón de cosas sobre María Antonieta. Como que como el hecho de que aunque sus gastos bajaron luego de quedar embarazada, estos siguieron siendo absurdamente altos comparados con los ingresos del ciudadano promedio, pues era de la nobleza que esperabas, que algunos de sus actos caritativos eran pura propaganda, igual que el de todos los políticos, que los rumores resultaron ser reales. ¿En serio tuvo 8 quintillones de amantes?
No, idiota, me refiero a que esta interfirió en la política para favorecer a Austria. Bueno, eso es en parte cierto, pero ¿y qué me dices del hecho de que estaba a favor de disolver las protestas con fuerza bruta? Vale, eso es injustificable. ¿Y cuando influyó en el rey para que éste rechazara los cambios positivos que le propusieron los revolucionarios? Tienes razón, es malvada y hay que matarla. Oye, tampoco quiero decir eso. En realidad mi intención es usar este espacio para hablar sobre cómo la imagen de una persona puede deformarse con el paso del tiempo, cómo los rumores y la difamación afecta la opinión de las masas, y por qué es incorrecto hablar de malas o buenas personas, especialmente cuando es sobre personajes históricos. O simplemente podríamos insultar a los franceses. Me gusta esa idea. 1, 2, 3, y franceses, hijos de puta.